Bienvenidos al corazón de las palabras, La Máquina de Pensar. Conduce Pablo Silva Olazábal. Produce Gustavo Germán. Auspicia Biblioteca Nacional. La Máquina de Pensar. Amigos, ¿cómo andan? ¿Cómo están? Espero que anden bien. Las 20:01 arranca La Máquina de Pensar aquí en Radio Uruguay. Esta vez arrancamos en hora, no como ayer, que bueno, no hubo prácticamente programa, pero arrancamos y puedo presentarles la semana, que ayer creo que casi no la presenté. La semana se llama La Memoria de Borges y el Aleph engordado. Ayer era la conversación con el actor del unipersonal La Memoria de Borges, con Roberto Jones, una gran actuación de Roberto Jones. No se lo pierdan porque creo que quedan 7 u 8 funciones, dijo, ya se va a levantar. Es una obra que es del 2008-2009 y que en su momento ya ganara Florencios, y ahora se está, ¿cómo se llama?, reponiendo en los miércoles y los jueves a las 21 horas en el Teatro Alianza. En su momento sacó en el Florencio desde el 2008 a Mejor Obra y a Mejor Actor. Pero también esta semana vamos a hablar, y probablemente hablaremos mucho más que esta obra, La Memoria de Borges, que estuvimos hablando ayer, de El Aleph engordado. El Aleph engordado es un libro del cual hablaremos ahora, y quizás ustedes no saben de qué se trata, pero a su autor, Pablo Cachajian, le ha llevado que esté ahora en juicio por los herederos de Borges, en concreto con María Kodama, y es un juicio que aparentemente se las lleva, ¿no? Ya ha habido apelaciones en el tribunal, bueno, distintos tribunales de casación. Ahora trataremos de averiguar un poco más el tema. Obviamente nos interesa no solo la parte jurídica. Ayer nos decía un especialista que la ley de derechos de autor en Uruguay es prácticamente de la misma época que en Argentina. Creo que hablaba del año 33 allá y el año 37 acá, una cosa así. Y el tema de que, bueno, que va evolucionando el arte, van evolucionando la tecnología. Vaya, si estamos viviendo una revolución tecnológica, y a veces las leyes pueden quedar un poco arcaicas en este sentido. Pero bueno, para hablar del caso el Aleph engordado, vamos a hablar también del libro. Le vamos a dar la bienvenida al escritor, al abogado Ricardo Strafache. ¿Estás ahí, Ricardo? Acá estoy, sí. ¿Cómo andas, Ricardo? ¿Estás bien? Bien, bien. Ricardo Strafache, digo, aparte es un novelista, él es autor de una famosa biografía del poeta Osvaldo Lamborghini, y bueno, tenés más de 10 novelas. Pero ahora estás, digamos, en tu carácter de abogado. Me imagino que constantemente te estarán haciendo entrevistas y constantemente tendrás que explicar, porque Pablo Cachajian creo que no está concediendo muchas entrevistas, no quiere hablar del tema. Pero lo que yo te pediría, Ricardo, es pensar que, bueno, que la audiencia de La Máquina de Pensar, de aquí de Uruguay, no está tan interiorizada de este tema. Entonces, ¿qué te parece si arrancamos con este libro que creo que es del 2009, ¿no? El Aleph engordado. Sí, es de 2009. Te aclaro, Pablo no está concediendo entrevistas porque está abrumado. Ajá. Pero además porque él no quiere una notoriedad por esto. Él ya la tiene suficiente con sus maravillosos libros. Entonces, como el abogado de Kodama ha dicho que Pablo Cachajian busca con esto una publicidad que no va a tener en toda su vida, él no quiere, entonces dijo, bueno, basta. Bueno. El Aleph engordado es una obra que, bueno, si uno va a La Máquina de Pensar, al blog de La Máquina de Pensar, y cliquea donde dice el Aleph engordado, van a poder leerla si quieren. Es simplemente el famosísimo, simplemente no, es un trabajo, el famosísimo cuento, ¿no? De Borges, sí. Borges, pero con agregados el cuento original tiene 4.000 palabras, creo, y Pablo Cachajian le agregó 5.600. Agrega adjetivos, agrega adverbios, agrega párrafos enteros. Es una intervención artística sobre el texto, sobre un texto clásico, ¿no? Él no quiso, digamos, modificar el argumento, sino que le va agregando como otras capas de espesor. Digamos, modifica alguna cosa, pero hay una postdata muy explícita donde se dice que es un cuento de Borges y se explica cuál es el procedimiento, cuál es la intervención artística que él hizo. Claro.
Claro. Y se habla incluso de lo de las palabras, ¿no? Que llegó a tener más de 9.600 con todo este engorde, digamos. Claro, y de 4.000 pasó a 9.600. Y uno va leyéndolo y entonces en algún momento empieza rápidamente a darse cuenta qué fue lo agregado, pero en otro momento va avanzando en el cuento y a veces cuesta saber qué es lo agregado y qué no. O a veces produce gracia también lo agregado. Ese es precisamente uno de las aristas del juego propuesto, ¿no? Que si uno se presume conocedor de Borges, se dé cuenta de dónde está el agregado y dónde no. Porque uno de los reproches que hizo la querella es que no destacó en bastardilla o en negrita que era lo agregado, pero entonces el juego pierde toda gracia, sí. Claro. Dice Cachajian en la postdata que vos mencionás, el trabajo de engordamiento tuvo una sola regla: no quitar ni alterar nada del texto original, ni palabras, ni comas, ni puntos, ni el orden de las palabras. Esto significa que el texto de Borges está intacto, pero totalmente cruzado por el mío, de modo que si alguien quisiera podría volver al texto de Borges desde este, ¿no? Y dice, no intenté ocultarme en el estilo de Borges, tampoco escribí con la idea de hacerme demasiado visible. Los mejores momentos, me parece, son aquellos en los que no se puede saber con certeza qué es de quién, ¿no? A mí me hacía gracia porque, claro, él va de repente agregando algunas cosas de lo que era Beatriz, ¿no? La amada muerta, y claro, era lo que aquí en Uruguay se conoce como una pituca, entonces se le iba agregando pequeños detalles, todos verosímiles, ¿no? Sí. Ahora, no recuerdo cómo empezamos. Si vos querés que te cuente cómo fue este proceso. Sí, por favor. La cuestión empezó así. Se presenta el apoderado de María Kodama, el abogado, y denuncia, querella, mejor dicho, a Pablo Cachaskian por defraudación de los derechos de la propiedad intelectual. La defraudación es un delito necesariamente doloso. No sé si está claro que la responsabilidad penal se atribuye a título de dolo o de culpa. En la culpa, el caso típico es el homicidio culposo. Chocaste, el accidente, sí. No querías matar, pero lo hiciste por imprudencia, negligencia, omisión de los reglamentos, pasaste un semáforo en rojo, no querías matar. La defraudación no puede ser nunca culposa. Tiene que haber un ardid, una voluntad de engañar. Una intención, el dolo es intención. Intención. En el caso de la defraudación, que es una de las formas de la estafa, es la voluntad de desplegar un ardid para engañar. Claro. Cuando nos citaron, la defensa nuestra fue que Cachaskian no quiso engañar a nadie, y nadie pudo ser engañado, porque precisamente por esa postdata que vos leíste, dice claramente, este es un cuento de Borges, yo estoy haciendo una intervención artística, como hizo Duchamp en la Gioconda con bigotes, por ejemplo. Y hay muchos otros ejemplos, o como hizo Borges en Pierre Menard, o en Historia Universal de la Infamia. Bueno, este argumento fue aceptado por el juzgado de primera instancia, que lo sobreselló a Pablo Cachaskian. El sobreseimiento acá en nuestra legislación es como una absolución, pero en la etapa de instrucción. Correcto. Apeló el abogado de María Kodama, fue a la Cámara de Apelaciones, y con el mismo argumento, no hubo dolo, no hubo intención de engañar a nadie, la Cámara confirmó el sobreseimiento. Eso quiere decir que no veían mérito para procesarlo, digamos, ¿no? No, porque, como te decía antes, no hubo dolo, no hubo intención de engañar a nadie, y nadie fue engañado. Perfecto. Volvió a apelar, esta vez a la Cámara de Casación. La Cámara de Casación revocó el sobreseimiento, pero no resolvió nada. Mandó a primera instancia otra vez a que siguiera la causa. A que lo procesaran, digamos, ¿no? ¿Cómo? A que lo procesaran. No, que siguiera la causa, no ordenó, debe ser procesado. Perfecto. El juzgado, cuando recibe el expediente, le da vista al Ministerio Público, a la fiscal. La fiscal, que había requerido la instrucción de la causa en un comienzo, dijo, no, ahora, viendo las explicaciones dadas, el Ministerio Público considera que no hay delito, de manera tal que no va a impulsar la causa, si quiere que le impulse la querella. Bueno, entonces el juzgado citó a indagatoria a Cachaskian. Cachaskian prestó la indagatoria, y el juzgado, creyéndose obligado por el criterio de la Cámara de Casación, cosa que para mí no es exacta, procesó a Pablo Cachaskian. O sea, borró con el codo lo que había escrito con la mano, porque lo había sobreseído 2 meses antes o 3 meses antes. Y bueno, ese procesamiento está apelado por nosotros, otra vez ante la Cámara de Apelaciones,
y esto se va a resolver el día 13 de agosto. En un sentido u otro va a volver a la Cámara de Casación y veremos qué pasa. O sea, el 13 de agosto lo resolvería el juez en esta... No, la Cámara de Apelaciones. El juez ya procesó ese procesamiento, nosotros lo apelamos, y entonces fue a la Cámara de Apelaciones, o sea, la que ya nos dio la razón la vez anterior. Pregunta, y como apelaron ustedes ese proceso, el procesamiento ese, ¿no continúa, digamos, no, el juez no continúa con su trabajo hasta que se sepa, o continúa? No tiene nada que hacer el juez, de hecho el expediente lo tiene la Cámara de Apelaciones, no tiene nada que hacer el juez. O sea que el juez nunca falló si era culpable o inocente. No, el juez sobreseyó la primera vez. Sí, ¿y la segunda? Cuando la Cámara de Casación tomó ese criterio, dijo, bueno, por el criterio del superior, el superior es la Cámara de Casación, y con una nueva valoración de la prueba, prácticamente copió la resolución de la Cámara de Casación y dictó el procesamiento. Que eso es lo que nosotros apelamos. Pregunta, porque digo, discúlpame, pero soy lego, digamos. ¿Qué significa que dictó el procesamiento o qué significa eso, dictó el procesamiento? El procesamiento es una situación procesal que no se dice que sea responsable del delito, sino que hay como un estado de sospecha donde puede haber cometido un delito y es el paso previo a elevar la causa al juicio oral. Que ahí sí, ya hay una resolución de culpabilidad o de inocencia con más amplitud de debate y prueba y donde las certezas tienen que ser más grandes que para un procesamiento. Ricardo, por esto ha tomado un estado público muy importante, la gente de la cultura en general... Y te diría mundial. Sí, sin duda, internacional. Mundial, porque ha salido en The Guardian en Inglaterra, en El Mundo de Madrid, en El País de Barcelona, en La Fola de San Pablo, recién me escribieron de la BBC, el PEN Club Internacional está muy interesado. Sí, vi lo del PEN Club Internacional, que incluso como que, no sé si planteaban, porque hubo una juntada de firmas también en Argentina, ¿no? Sí, porque es una locura esto, porque es una locura realmente. Con todos los delitos que se cometen todo el tiempo en nuestro querido país, que haya tantos jueces ocupándose de condenar a prisión a un escritor que ha escrito un librito, realmente es... Un detalle que no dijimos y creo que es importante porque tiene que ver con esa intervención en el Aleph engordado, es que la primera edición, la única, fue de 200 ejemplares y aparentemente como que tampoco hubo ahí... fue una edición a costa del autor que los regaló casi todos. Así que tampoco hubo una búsqueda de un lucro indebido. Y otra cosa es que se ha mencionado, yo he leído varios artículos en torno, porque eso generó obviamente polémica a nivel interno, pero te quiero hacer una pregunta antes. ¿Existe el riesgo real de prisión? Mira, sería una locura, pero formalmente existe. Podría no existir, porque acá en el derecho procesal argentino hay una institución que se llama la probation, no sé si ustedes la conocen en Uruguay. No sé. Es la suspensión del juicio de prueba, es decir, hacer tareas comunitarias claro, sí. durante 1 año, 2 años, y que no se debe el juicio. Pero Cachaquian no lo quiere pedir eso, porque él dice que sería reconocer que hizo algo mal. En fin. No, porque yo estuve leyendo y aquí ocurre muchas veces que las figuras del delito, reitero que es un lego, ¿no? Pero te dicen que puede ser hasta 6 años de penalidad. Claro, tiene una pena tiene de 1 mes a 6 años de prisión, es una pena muy alta. Es muy alta, sí. Pero que en general nunca se aplica la más alta, digamos, eso quiero decir. No, por eso yo te digo, sería una locura, es remotísima esa posibilidad, claro. Pero formalmente es posible. Y pregunta, Ricardo, aquellos que dicen de que el problema, digamos, no serían los herederos o esta parte querellante, que obviamente que es María Kodama, y bueno, sino que es la ley que es muy antigua y que no se adapta. Mira, esta es una pregunta muy pertinente. A ver. La ley es antigua, es del año 33. Y sería deseable una ley más moderna. Pero
con esta ley antigua, que es la ley vigente, esta ley, aplicada correctamente, no tendría que tener ningún problema Cachaquián, porque Cachaquián, decir que la ley es antigua es como decir que Cachaquián violó la ley vigente, y no es así, porque la figura que se le imputa, que es el artículo 71, inciso C de la ley 11723, exige que la conducta sea dolosa. Correcto. Es decir, que haya voluntad de engañar. Sí, sí, de engañar y bueno, y supuestamente engañar de atribuirse un texto ajeno, o ya más ridículamente, hacer creer que ese el Aleph engordado es el cuento de Borges. O digamos, procurarse un lucro indebido. Exacto, un lucro, digamos, hacer el Aleph engordado para venderlo, para lograr... No, pero lo que pasa es que lo puede vender porque es una obra nueva, es una obra distinta. Sí. Y además, hay no menos de 40 sitios en Internet donde cualquiera se puede bajar el Aleph. Ah, sí, sin duda. Toda la obra de Borges, prácticamente toda, por digamos, supuesto. Las Entonces, ficciones se pueden bajar de Internet. Este proceso es ridículo y uno se pregunta qué busca la señora Kodama con esto. Mi hipótesis es que lo que busca es que alguien le lleve el apunte. Porque yo te pregunto, ¿cuánto hace que vos no oías hablar de Kodama? Bueno, no sé, digo, hubo un problema con Agustín Fernández Mayo hace unos años. ¿no? Sí, bueno, pero por eso, vos oís hablar de Kodama cuando hace un juicio. Hace 2 años o 3 años ocurrió en España, así que... Sí, claro, pero como era una editorial grande... Retiraron todas las ediciones. Y arreglaron una plata. Pero yo te pregunto, ¿cuándo oís hablar de María Kodama si no es porque hizo un juicio? Sí, bueno, sí, sí, digo, no sé, la verdad. Pero te agrego algo, porque teóricamente ella quiere defender la memoria de Borges. Hay 3 libros de Borges, de 1925, 1926 y 1929, que son Inquisiciones, el tamaño de mi esperanza y el lenguaje de los argentinos. Sí. Libros de los que Borges se arrepintió, nunca quiso reeditar. Y es más, alguna vez cuando le preguntaron por esos libros, dijo que no existían. Sí. Porque tenían un criollismo sin dudas excesivo. Borges reivindicaba a Rosas, por ejemplo, y Borges nunca quiso reeditarlos. Y cuando Borges se murió, María Kodama los editó. Entonces, ¿de qué respeto a Borges habla esta mujer? Pero te hago otra pregunta entonces, digamos, poniéndome del otro lado. Si hay algo que está claro en Borges, es esto que estás diciendo vos, que Borges no solamente fue un escritor todo el tiempo, sino que fue alguien como que cinceló sus obras completas para la posteridad. Eso es evidente porque fue trabajando y fue cambiando, las obras completas iban cambiando. Sí, hay cambios, muchos desafortunados. Bueno, pero él iba cincelando, digamos, pensando ya para, digamos, 30 años, 50 años, 100 años, ¿no? Sí. Entonces, ¿qué pasa con los que dicen que al proteger las obras completas tal cual lo dejó, se está siguiendo su voluntad? No, claro, pero evidentemente no se está siguiendo su voluntad porque hay 3 libros que él quería borrar de su obra y los publicó en la década del 90 Seis Barral, los hizo publicar María Kodama, ¿no? Correcto, bueno, sí, eso sería otro. Sería ahí el... Repletos de ratas, además, unas ediciones ridículas. Así que, la verdad, yo no sé qué quiere esta mujer. Ricardo, ¿te puedo pedir que aguardes un minuto en línea? Porque vamos a una breve pausa, porque hay otro amigo nuestro, columnista de La Máquina de Pensar, que es abogado, es escritor como vos, y le interesa mucho el tema del derecho de autor. Para hacer, digamos, 10 minutos más, ¿no te molesta? No. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos conversando aquí en La Máquina de Pensar, estamos vía telefónica. De un lado de la línea en Buenos Aires está el escritor y abogado Ricardo Strafache, defensor de Pablo Cachaquián, es un escritor argentino que es procesado por violación de la propiedad intelectual por un libro, el Aleph engordado. Del otro lado de la línea está Luis Fernando Iglesias, abogado también, escritor, especialista en temas de derecho de autor. ¿Cómo andas, Luis Fernando? ¿Andás bien? Bueno, ¿cómo andan? Buenas noches. Y bueno, un saludo al doble colega que estamos en el otro lado de la línea.
Saludo a quiero decir un detalle nada más antes de dejarlos conversar, del Aleph engordado. El Aleph no solamente es el cuento más de los cuentos más importantes de Borges, sino que también en el propio Aleph se plantea de que bueno, ahí se ve todo el mundo y se ve todas las posibilidades a partir de un solo punto, y se pronostica de que va a haber falsos Aleph y que se van a ir agregando y que se va de alguna forma sumiéndoles capas y capas. De alguna forma lo que hace Pablo Kachasjian también es cruzarlo a este cuento del Aleph con su propia lectura, y menciona también en la postdata final una lectura de Borges, que eso yo no lo tenía tan claro, que la primera vez que se publica el Aleph como cuento, Borges lo publicó sin la postdata, después le agrega una postdata de 1943. Ricardo, dicho todo esto, vuelvo al tema de que la literatura, y te lo planteo como escritor también, ¿no será que la literatura estamos con una mentalidad más cerrada en cuanto a lo que es un texto? Me refiero a que en cine el texto o en pintura el texto se cruza por múltiples citas, influencias, con préstamos, con una serie de cameos, en fin, una serie de cosas, parodias. El Aleph es un cuento eminentemente paródico, todo el Aleph es paródico. Y no puede ser eso de que no se le puede tocar una punta, una coma, algo que ya estalla el tema. Pero ¿quién está cerrado? Decís vos, amigo. Bueno, en este caso, digamos, esa idea de que si se tocó el cuento del Aleph, aparece... Bueno, pero Kodama es la que tiene ese pensamiento. Pero Kodama no tiene nada que ver con la literatura. No, pero me refiero que, digamos, Kodama con su querella tiene repercusión, digamos, vos le dijiste, ¿no? De que hubo alguien que le dio la razón, después volvió casación, en fin. Sí, bueno, pero tanto Kodama como los jueces de casación... ¿Sí? No tienen por qué saber de literatura, pero en la comunidad literaria, tanto argentina como mundial, el repudio al proceder de Kodama y el apoyo a Kachasjian fue unánime. Claro. ¿Sabes? Sí. Parece bastante claro, ¿no? Parece bastante claro, ¿no? Que ha habido una movilización en torno, y reitero que de alguna forma trae el temas que no son tan claros a nivel común en la literatura. Sí lo son en pintura, por ejemplo, o en cine. Sí, la Gioconda con bigote de Duchamp, por ejemplo. Sí, por supuesto. Y pero tantos otros ejemplos que hay, ¿no? Sí, hay, digo, la utilización del David también, en fin, una serie de pero, cosas. Pero, de todos modos, en Historia Universal de la Infamia, Borges dice, estos son los ejercicios de un tímido que no se atrevió a escribir propias historias y toma textos ajenos. Sí, se basa en textos ajenos. En Pierre Menard, autor del Quijote, lo bueno, que Pierre Menard, es el ejemplo más clásico, copiar ¿no? fragmentos pero claros. Ahí Kodama dice, no, pero Pierre Menard los derechos están en el dominio público. Bueno, en fin, eso es lo que piensa esta señora. Mirá. Luisfer, ¿tenés alguna pregunta para Ricardo Stefani? Una apreciación nomás antes de la pregunta. Muy interesante todo lo que planteó, entiendo su posición, y hay un tema de fondo acá abajo que él mismo lo dijo, que es el tema de una repercusión tan menor, digamos, no por la obra en sí de Kachasjian, sino por el tema de 200 ejemplares y todo eso que hablaba, que genere tanta repercusión. Ahí hay un tema ético o un tema de fondo que yo no me voy a meter, es un tema de Kodama. Todos sabemos la forma que Kodama defiende, entre comillas, o que ella entiende que defiende la obra de Borges, de la cual ella es heredera. Pero yo quería hacer dos precisiones antes. Primero, en el caso de la normativa uruguaya, en cuanto a derecho de autor, vos dijiste que es de la misma época. Sí. Y eso es cierto, es del 37, pero ojo, en el Uruguay hubo una modificación muy importante de casi todos los artículos en el año 2003. Ajá. Es decir, que hubo una actualización, por eso obras como, por ejemplo, el software también están protegidas. Y yo entiendo también que una discusión que se armó muy buena en Facebook la otra vez con un montón de gente, como Ramiro Sanchís y la doctora Beatriz Bugallo, que son especialistas en el tema. A mí lo que me sonaba de todo este juicio, y ya le digo, yo tengo la sentencia, la leí porque la tengo incluso en el derecho digital, pero lo que a mí me llama la atención es que la figura del plagio, decíamos con Beatriz, que ha escrito sobre ese tema, implicaría un intento de engaño usualmente en la base, y yo creo que claramente en este caso no lo hubo, empezando, eso es totalmente claro con la postdata que agrega la autora al final explicando cómo es el procedimiento.
La duda que yo tengo, y me remito específicamente al derecho uruguayo, porque yo desconozco las diferencias con el derecho argentino, apenas sé la normativa internacional que recae sobre la materia y la uruguaya, es que en Uruguay está el tema de lo que se llama el derecho moral del autor a la integridad e invariabilidad de la obra, que está prevista en el sentido de qué casos puede ser utilizado su obra y en qué casos el autor puede negarse a que se utilice esa obra. Y bueno, en ese caso, cuando el autor ya no existe, queda para el heredero. Esa es la única duda, sí. Acá también está previsto, pero la intangibilidad de la obra tiene que ver que si yo publico el Aleph y digo que es el Aleph de Borges y lo tergiverso, pero esta es una obra nueva, es una obra distinta. A ver, estoy de acuerdo, pero el tema del que en esa obra distinta está integrado un texto de otro autor que en mi concepto, en lo que sería el derecho uruguayo, te digo, no me animo a hablar del derecho argentino, necesariamente se necesita una autorización de quien detente el derecho moral o el derecho eventualmente patrimonial de la obra. Sí, yo no lo considero así. En ese caso, en el derecho uruguayo incluso se exige en la ley que la autorización cuando vos cedes tus derechos morales, mejor dicho, no cedes los derechos morales, los derechos patrimoniales que sobrevienen del derecho moral, el mismo tiene que ser dada una autorización por escrito. Entonces, sí, yo no lo considero así de ninguna manera, porque te repito, Kachasquian no dice, este es el Aleph de Borges, dice, esta es una obra mía. Te entiendo, sí, pero yo parto de una obra que ya está dada y la intervengo. Ese es el gran problema en la literatura, porque yo incluso lo traté de sacar por el lado, por ejemplo, de la música, de cuando alguien, yo doy un ejemplo en el Facebook el otro día discutiendo, ridículo, yo como intérprete tomo una canción y la doy vuelta, la hago diferente, por más que sigue siendo la misma canción. Que hay tantos casos. Pero en ese caso estamos hablando de derechos conexos, no de derecho de autor. El intérprete puede hacer su interpretación de una obra, pero nunca es el autor. En este caso, él es autor de esta nueva obra. Entonces ahí es la duda que tengo, que al utilizar otro texto para hacer una nueva obra autoral, por más que yo sé que las nuevas tendencias hablan de la intervención de obras artísticas, en el caso de la literatura es la que menos se ha avanzado. Y bueno, claro, pegaste con la piedra de Kodama, posiblemente otro heredero no le hiciera ningún problema o no tendría problema en que se hiciera eso. Todos sabemos cómo es Kodama. No sé qué hubiera pasado, por ejemplo, la otra vez preguntaba con Aurora Bernardés, mientras estaba viva, con la obra de Cortázar. Pero digo, el tema de que el derecho de autor, en nuestro país, por ejemplo, otra cosa que vos decías, el tema del dolo. En nuestro país existe el delito de lo que se llama la reproducción ilícita. En la reproducción ilícita no necesariamente se necesita un dolo. Lo que se hace una diferencia es cuando hay un fin de lucro o no hay un fin de lucro. El derecho no, pero tiene que haber dolo, mi amigo. Tiene que haber intención de engañar. Tiene que haber intención de engañar o de procurarse un lucro indebido. Bueno, está bien, un lucro indebido puede ser. Pero tiene que ser doloso. No se puede hacer por imprudencia o por negligencia. No, estoy de acuerdo. Pero lo que te quiero decir es que, por ejemplo, en el derecho uruguayo, por ejemplo, no se permite el caso de la copia privada. ¿Tá? No se permite, por ejemplo, el caso de lo que se llama el fair use en Estados Unidos. Vos incluso, si bajás para tu casa una película para verla, por más que suene ridículo, estás cometiendo un delito, que no se pena con prisión, sino con multa. Bueno, de hecho, hace poco perdió un juicio Kodama que le hizo a Google y a Taringa. Sí, lo supe, lo conocí el caso. Porque había un montón de textos de Borges puestos ahí y la Corte Suprema, creo que fue que dijo, los buscadores no tienen obligación de revisar contenidos. La gran discusión que hay sobre si los facilitadores o buscadores son responsables por facilitar, digamos, al usuario poder bajar obras sin pagar derechos. Sí, es la gran discusión que hay, claro, que en algunos casos se da para un lado y otro caso para otro. Sí, pero por otro lado, estamos viviendo un momento donde hay tantos libros en Internet. Sí, claro. Yo tengo libros míos en Internet que a mí nadie me pidió permiso. Yo tengo cuentos míos en Taringa que tampoco me pidieron permiso, y claro. Pero al mismo tiempo al autor a veces le sirve eso, porque a mí me sirve la discusión a través de Taringa. El tema es ese, el tema es cuando vos caes con alguien que se agarra a una normativa que existe, que reconozco que es una normativa que siempre está siendo cuestionada, el tema de los herederos, acá hacemos un lío bárbaro porque quisieron equiparar los años de permanencia del derecho de autor en los herederos, que ustedes tienen 70 y nosotros tenemos 50. Se quiso elevar a 50. En una época eran 30 acá. ¿Cuánto? En una época eran 30. Sí, y acá era 40, se subió a 50, y cuando se quiso subir a 70 se armó un lío bárbaro, porque hay un cuestionamiento de fondo a lo que son los principios del derecho de autor, y a lo que son los bienes intangibles, lo que es la propiedad intelectual.
pero bueno, yo ya lo que te diga, estudiando el tema, yo lo que sí creo, estoy de acuerdo, que no me suena claro, incluso ya te digo, leí una especialista como Beatriz Guayo que escribió un artículo sobre el plagio, que es muy bueno, y yo creo que en el plagio, en el fondo, como tú decís, hay una intención de engañar. Y nunca claro, el plagio cuando yo tomo un texto tuyo, exacto, y lo firmo yo. Sí, eso no tiene nada que ver con el plagio. Esa es la parte de la sentencia que me suena más floja. Para mí no es plagio. Se podría hablar lo que nosotros hicimos, si fuera en el Uruguay, reproducción ilícita. Utilización de un texto de otro sin sí, la ley nuestra dice omitir, tergiversar, pero dice dolosamente. Ah, no, la ley nuestra no. La ley nuestra dice dolosamente. Claro, te entiendo. Entonces, pero aun cuando no lo dijera, una defraudación tiene que ser dolosa, tiene que haber voluntad de engañar. Kachasquian no quiso engañar a nadie, y de hecho no pudo engañar a nadie, si él está diciendo. Este es un texto de Borges, y mi intervención fue así. Claro. ¿No? La ley uruguaya es muy amplia, porque habla del que edita, venda, reproduzca, quiere reproducir por cualquier medio de instrumento, distribuya, almacene, y bueno, pero esos son imprentas. Hay una imprenta que agarra la ley de Borges. Exacto. O fotocopias, la típica. Claro. Pero que no es ediciones del mismo libro y los vende a menor precio. Acá exactamente, pero no es el caso. No, por supuesto que no. Yo te entiendo lo que es. Yo la única duda que tengo es que en el derecho uruguayo te digo, para utilizar el texto de alguien se necesita, o para el de que tenga el derecho se necesita una autorización expresa de esa persona. Y si fuera en Uruguay este tema, lo que Kodama se podría haber agarrado más es sobre eso, que ella no dio autorización. Habla de que no se le pidió permiso, pero yo no tengo que pedir autorización para usar un texto de la cultura. No tengo. En Uruguay al menos eso es cuestionable. ¿Cómo? En Uruguay, al menos que es una ley muy dura, es cuestionable. Pero bueno, te reconozco que, y aparte como vos decís, hay todo un tema que son las nuevas tendencias de intervención de obras, de nuevas obras, recicladas. No son tan nuevas, vos sabés que ya se hicieron con versos de Virgilio. Sí, claro. Pero hay los centones reordenando los versos de Virgilio, claro, y disponiéndolos de otra manera, así que no son tan nuevas. Y lo que ustedes mismos decían, lo de Pierre Menard, el tema es que lo que te dice ahí Kodama se da vuelta, se agarra de la ley diciendo eso está en el dominio público. El tema es que lo otro está protegido por el derecho de autor y se aferra a la ley, al texto puro de la ley, digamos. Eso es lo que calculo que está haciendo ella. Sí, mirá que yo te digo, en el fondo me parece que es una tontería, estoy de acuerdo con vos. Y menos argumento que utilizó ella. Quizás peor. Bueno, pues. Hay un detalle, quiero intervenir, discúlpame, pero claro, que me parece que es importante que el título de esta obra se llama El Aleph engordado. El título, digamos, desde el título se está diciendo que no es el Aleph, ¿no? No, por eso, Pablo, yo digo que yo descarto totalmente el tema de plagio. Para mí plagio, y eso lo hablábamos con Beatriz el otro día en Facebook, el tema es, hay una intención de engaño, y acá no lo hubo. Claro. Exactamente. Claro. Por ejemplo, discúlpeme, ahí también hubo ahora no recuerdo la obra porque fue hace 2 o 3 años, creo que de un muchacho boliviano y que estuvo Pilia en el jurado y se descubrió que en la obra, en una novela, dentro de la novela había 3 páginas que eran de una escritora española, él las había puesto, digamos. Bueno, pero eso es vos decís Bolivia Construcción. Claro. Sí. Pero no eran solo 3 páginas, eran mucho más. Era más para eso. Era mucho más, pero aparte estaba encubierto, ahí sí hubo intención de engaño. No se decía que era de esta escritora, sí. Ahí sí hubo intención de engaño, que no es el caso. Claro. Sí, claro. Muy bien, no sé si querés decir algo más para ir redondeando ya, Luis. Para mí un honor estar hablando con el colega. Lo mismo, amigo. El caso realmente me gustó mucho, incluso yo ahora voy a unas charlas que tengo que ir de las nuevas tendencias del derecho de autor y lo estoy tomando para estudiarlo. Y bueno, realmente más allá de mi opinión en cuanto a la parte jurídica, que hay un tema de solidaridad de autor, y bueno, yo considero que evidentemente es desmedido todo esto que se ha hecho, y ojalá que bueno, para que todo se encauce en un plano de razón más que de derecho, espero que no le pase nada al colega escritor. Sí, de todos modos te digo que nos dio la razón el juez de primera instancia, la Cámara de Apelaciones y la fiscal. Sí. Yo tengo nada más que la última sentencia, que incluso la bajé, la puse en un sitio de abogados que yo tengo, el derecho digital, porque me interesó mucho la última sentencia, que era la que estaba... La de casación. Internet, la de casación. Las otras no las encontré. Pero probablemente estén en algún sitio, pero era más difícil ubicar, era como era reciente, la pude ubicar porque me interesaba leer la fuente misma. Bueno, si la querés me escribís y yo te la mando. Yo me acabo de aceptar como amigo de Facebook, así que nos seguimos comunicando. Bueno, me escribís
Claro, Dale. porque me había dicho este pibe que iba a hablar con vos, me escribís y yo te la mando. Dale, yo te agradezco mucho y bueno, suerte. Bueno. Antes que nada, lo importante que bueno que este tema me parece ya... Que las cosas es salgan muy bien, sí. Y otra cosa, te digo una última cosa. Acá en el Uruguay, si me hubiera hecho la misma pregunta que te hizo Pablo a vos en cuanto a la posibilidad de prisión, acá sería totalmente inviable porque acá tenemos una ley que siempre cuando la persona es primaria y más de este tipo de delitos, yo casos que he defendido, por ejemplo, de copias de programas de software, siempre han terminado con, en el peor de los casos, con un procesamiento sin prisión. Pero digo... No, está procesado sin prisión preventiva, pero la condena, Sí, yo sé que usted la tiene condena, todo eso. como tiene pena de un mes a 6 años, Sí, los primarios es, en primer lugar, es facultativo del juez que la condena sea condicional. acá hay una ley que prevé que si no hay antecedentes prácticamente lo obliga al juez. Y En dice una determinados condena casos de delito. hasta 3 años. Si la condena es de 5 años, Sí. podría no ser, Podría. sería una locura. Sí, acá también está el tema de la alarma pública, que en este caso por supuesto no Muchachos, aplicaría, sí. que podés eventualmente aplicarlo, pero digo, a ver, yo creo que esto no va a ir más allá y aparte con esta repercusión internacional. Esperemos que tenido, no, esperemos que no, Luis. No, yo creo que no, pero de todos modos es un agobio para el escritor, Por para su supuesto. familia, por etcétera. supuesto, lo imagino. Vos dijiste tontería, yo creo que hay una mala intención muy grande de parte de la querella, ¿sabes? Sí. Esa parte no la puedo conocer, la conocés más vos, hay que temer. Tengo mi visión de cómo es Kodama, pero digo, ahí ya excede un poco lo que es esta Bueno, charla. de digo. todas formas, hay que decir que, bueno, digamos, esperemos que salga todo bien con Pablo Cachajian y creo que también viendo desde otra óptica nos permite, bueno, hablar del derecho de autor, nos permite traer a Borges aquí. Durante esta semana vamos a estar mañana, pasado mañana y el jueves hablando de este tema desde el punto de vista artístico, desde el punto de vista, digamos, legal. Hablaremos de casi cada día con Argentina. Ricardo Estrafache, Luis Fernando Iglesias, le doy las gracias a los dos. Bueno, Luis se queda acá. Seguimos hablando. Ricardo, gracias por estar aquí en La Máquina de Pensar. Dale, gracias. Chau, chau. En el aire de Radio Uruguay, La Máquina de Pensar. Amigos, continuamos aquí en La Máquina de Pensar. Bueno, terminamos el bloque ahí medio abruptamente, nos estábamos pasando del tiempo, pero estábamos conversando con el escritor y abogado Ricardo Estrafache, que es defensor del escritor Pablo Cachajian, este escritor que ha sido procesado por violación de la propiedad intelectual en Argentina por el libro El Aleph engordado. Nos quedamos con Luis Fernando Iglesias. Él es abogado, es experto en derechos de autor y obviamente también es columnista de La Máquina de Pensar. Luis, a mí me quedé pensando varias cosas. Vos hiciste una serie de precisiones, por ejemplo, dijiste como que porque el tema de la propiedad intelectual, ¿no? De un texto, ¿no? De que no se pueden hacer, no sé qué, no sé cuánto. Ayer hablábamos con alguien de Creative Commons y decía que para ellos hay una gradualidad y quieren instaurar una gradualidad jurídica entre el que no se puede tocar nada y evitar el que se pueda hacer cualquier cosa, ¿no? O sea, no es lo mismo que yo tome un texto tuyo y te cite a vos, a Luis Fernando Iglesias, y después haga otras cosas, a que tome un texto y haga lo que quiera y no diga que es de Luis. Es claramente, no estamos hablando de esto último, ¿no? Y en este caso vos hiciste esta precisión. A ver. Si es de dominio público, sí. Entonces ahí habría una cuestión como de límites. O sea, si es de dominio público, Pablo Cachajian modificó o intervino el Martín Fierro y no pasó absolutamente nada. No hay problema. No hay problema. Acá en Uruguay hay una pequeña precisión que es un poco hasta tonta. El derecho público no es gratuito. Hay que pagar una tasa al Estado, pero no es el tema. Si la obra está en derecho público, yo puedo reproducirla y ese deber de la integridad e invariabilidad de la obra podría hasta ser cuestionable. Igual yo te aviso, por ejemplo, pongamos un Feliberto Hernández. No, que ahora perdón, pero digo, quiero hacer este paréntesis, ¿por qué? Digo, porque a veces nos llevamos, digamos, sobre todo la gente que no sabemos tanto, llevar por determinados planteamientos éticos o se moraliza el tema. Entonces, no, el texto no se puede tocar porque el autor, bla, bla, bla. Pero resulta que si el autor pase hace 70 años, sí se puede. A ver, eso también es cuestionable. Se puede en el sentido de que no habría nadie que te fuera a hacer un juicio, digamos, porque ya no hay quien tenga los derechos patrimoniales de la obra, porque esos derechos patrimoniales caducan o vencen a los 50 años después de fallecido el autor. Sí. Pero el derecho moral
que es eterno, digamos, si era algo en el derecho al eterno, asegura la integridad e invariabilidad de la obra. Entonces, te doy un ejemplo. Este año entró Felisberto Hernández en el dominio público, Sí. porque falleció hace más de 50 años. Pongamos que yo tomo Muebles El Canario, cuento que a mí me encanta, lo reescribo totalmente, yo no puedo decir que eso es de Felisberto Hernández. Claro. Es más, yo podría hacer una intervención sobre una obra que está en el derecho público aclarando todos los procedimientos que yo hago. Como hizo Porque el derecho Cachajian. moral que asegura la integridad e invariabilidad de la obra no tiene caducidad, es eterno. Es Sí. decir, yo no puedo mañana agarrar Muebles El Canario y decir lo escribió Luis Fernando Iglesias. Claro, claro, exactamente. Eso Por sí más se que no- esté en el dominio Sí, público. claro, eso claramente. Eso sería agarrarlo y apropiárselo o poner el nombre o decir o no decir que es de Felisberto Hernández. Exacto. La diferencia es que los herederos de Felisberto Hernández, hasta el año pasado, si yo sacaba un libro de Felisberto Hernández, ¿tá? Y ellos podían, digamos, hacerme un juicio a mí por reproducción ilícita porque no tenían la autorización para hacerlo. Ahora yo ya eso no lo necesito, porque eso está en el dominio público. Tendré que pedir la solicitud al Estado, que es el que regula, el que controla las obras que están en dominio público, y avisar que voy a sacar una edición de Felisberto Hernández, y depende, para lo que lo saque, me cobrará una tasa o no. ¿Tá? Eso es más o menos cómo funciona. Perfecto. El tema que yo realmente veo en la parte, y ojo, vuelvo a hablar al derecho uruguayo, ¿no? Porque yo te digo, el argentino capaz de diferencia, que la parte más, entre comillas, floja o más fuerte, digamos, de Kodama es que para utilizar un texto entero, como lo utilizó Cachajian, para hacer una nueva obra, yo creo que inevitablemente vos necesitas, y ahí discrepo con el colega, la autorización de quien detente el derecho de patrimonial sobre la obra. En este caso serían los herederos, o a quien dejó heredero a Borges, que es Kodama. Yo creo mientras, que mientras no sea de derecho público. mientras no sea, eso lo dijo ella, eso lo dijo ella cuando le acusaron eso de que Borges plagiaba a otro, dijeron, eso está en el derecho público, en el dominio público. Dominio público, sí. Entonces, en este caso no es así. Ella se ha vuelto una especie de fiel custodia y cancerbera de toda la obra de Borges, y no va a dejar que nadie lo toque. Aparte se habla de otros temas éticos, que bueno, que ya ahí creo que no corresponden, que no tiene el derecho, que dice que es una obra que está mal hecha, que por qué tocó Borges. Bueno, es un tema totalmente ético y totalmente de valoración. Mi amigo Ramiro Sanchís, que creo que mañana va a estar contigo, discutía porque yo no había leído la obra. Yo le decía que para hablar de derecho no tengo que leer la obra. Si a mí me dicen que utilizaron un texto de Pablo Silva, de su última novela, y la utilizaron entera para hacer una nueva obra, yo digo, tienen que pedirle permiso a Pablo, ¿está? Y punto. O eventualmente quien tenga los derechos, en el caso de tu última novela, Pensión de Animales, será con estuario. Pero evidentemente para utilizar ese texto y utilizar en otra cosa, y dado que no es una interpretación, porque ahí hay un derecho que se llama conexo, que es un poco complicado. Es decir, yo si agarro tu novela y escribo una nueva novela, vamos a ver Pensión de Animales, escribo una nueva novela que se llama Pensión de Animales Domésticos, te doy un ejemplo, tengo que tener tu autorización, Pablo. No hay duda que tengo que tener tu autorización, porque vos si no me vas a acusar, por más que yo aclare, esta fue una novela de Pablo Silva que yo le agregué texto y la hice una nueva obra, fenómeno, pero es tu obra, y utilicé tu texto sin autorización. Entonces, en los parámetros de lo que es el derecho uruguayo, en los parámetros de lo que se llama el delito de reproducción ilícita, que ahí tenemos una discrepancia con el que yo entiendo lo que él dice, él habla de dolo. Yo creo que si tengo un fin de lucro, puedo entender que hay un dolo implícito, pero si yo, por ejemplo, saco tu novela y la pongo pensión de animales domésticos, y saco otra novela y la entro a vender, evidentemente hay un fin de lucro. No, pero en este caso no hubo, digamos, fueron 200 ejemplares. Y a ver, tampoco me quiero poner preciosista. Si hubo 200 ejemplares y se vendieron, yo digo que no haya un fin de lucro primario, que haya hecho la plata, pero también vos sabés que a veces sacás una novela y se venden 100 ejemplares. Entonces digo, no fue que él hizo esa obra por un trabajo académico y la publicó en una web de una facultad. Eso es lo que te quiero decir, que ahí podría haber, por el tema de lo que son los trabajos académicos, podés sacarle una cosa. Igual está el tema del derecho de citas. Vos por eso existe el derecho de citas. Vos podés en una obra citar otra obra y reproducirla, pero siempre que sea un párrafo corto, digamos, y aclarando que en ese caso ahí fallaría lo que es el juego del libro de la Aleph Engordado, aclarando que parte es del autor y que parte es tuya, lo cual acá no iría, porque si no es una obra totalmente diferente. Si no, no hay juego, si no, no hay engorde de la Aleph, ese claramente. Yo creo básicamente que la parte más floja, y por eso creo que la sentencia esta última es que en el Uruguay es claramente, vos tenés que tener, es muy amplio el derecho que se tiene sobre la obra, el derecho moral, y los derechos patrimoniales que pasan a los herederos hacen que se pueda reclamar cuando no hay una cesión explícita o cuando no hay autorización explícita para utilizarlo. Que vos me digas, está en todos lados de internet,
yo lo acepto, pero claro, es una tolerancia. No solamente está en todos lados de internet, sino te paso otra cosa, capaz que no tiene nada que ver, te pregunto nada más. Hay en YouTube hay un pequeño, que sale un Tiranos Temblad, esto que es una cuestión chistosa, donde se sacan imágenes de todo. O sea, el que hace Tiranos Temblad no filma una sola imagen, solamente saca imágenes que ya están, sin pedir permiso a nadie, la Junta, y a todo el mundo le encanta, y bueno, ha ganado hasta premios fondos concursables. O sea, eso hasta que alguien no le haga un juicio. Bueno, pero eso se hace constantemente en la web, prácticamente ese es el... que yo no digo que haya que hacer eso, digo, se está haciendo. Sí, el pero famoso, un ejemplo, el copyleft, eso que dicen copyleft. Sí, el copyleft es otra cosa, y yo entiendo lo que dice mi amiga, la abogada que tú entrevistaste ayer, Patricia Díaz, que está en el tema Creative Commons, y yo entiendo que es una nueva tendencia a lo que viene. Pero yo te doy un ejemplo. Nosotros fuimos a ver con mis hijos y con un amigo a The Wall, a Buenos Aires, y cuando volvimos, uno de los hijos de mi amigo, de Pepo, hizo un video que estaba muy divertido con fotos nuestras y lo quiso colgar en YouTube. En Facebook. Y le rebotó con un texto muy duro. Entonces le pedí que me lo mandara, lo quise colgar yo, lo mismo. Y era porque tenía de fondo una canción de Pink Floyd. Y ahí dijeron que eso estábamos violando derecho de autor y que no se podía colgar. Y en realidad era totalmente accesorio, una cosa, si querés, divertida ante los otros. Por eso te digo, siempre pasa hasta que alguien reclama. Y mirá que YouTube tiene una serie de controles muy importantes. Claro, ojo, vamos a entendernos. En YouTube también un video muy interesante, que después te voy a pasar el link, en el cual dice que muchas veces los propios que tienen los derechos permiten que pase eso porque le asegura una nueva revitalización. Claro. Muestran una canción que después fue utilizada en una boda y que la boda fue muy divertida y que un disco que ya estaba muerto en ventas, claro, de vuelta revivió. Claro. Entonces también ahí está lo que utilizan las redes para para sacar ventajas, sí, y para volver a que su producto se pueda posicionar. Pero eso siempre de quien tiene el derecho de que lo omita, ¿no? Y ojo, yo sé que la red es incontrolable, pero ojo, también es cierto que el jefe que le da Mega Upload, que era el director, fue preso. Los de Pirate Bay también fueron presos. Es decir, y alguien pensó, bueno, pero acá es cualquiera, es cierto. Pero bueno, eso es hasta quien tiene los derechos lo tolera y no ataca con fuerza. Eso que hablábamos con el colega de lo que fue Taringa, el juicio de Taringa, es cierto, con Kodama perdieron, pero Taringa tuvo que cerrar otras cosas que demostró que tenía... En Taringa había nada más ni nada menos, porque yo sabía, digamos, no estaban escaneadas todas las obras completas de Jorge Luis Borges, todo, artículos, todo, todos los libros, todo lo que había salido, eran como cerca de 25 libros que estaban. Lo que pasa es que ellos te dicen que ellos no son los que lo escanean, sino que es la gente, ellos son nada más que lo que el sitio donde está, pero con esa misma lógica Napster, en lo que fue el juicio primario en el 2001, fue cerrado. Claro, lo que creo que para ir cerrando acá, no sé si te parece, Luisfer, es que esto obviamente, como son derechos de propiedad, todo está, digamos, en estos momentos, si bien está firme, también está en evolución. El derecho de autor, la propiedad intelectual, es un derecho que cada tanto tiene que justificarse porque siempre está cuestionado. Porque aparte se enfrenta con otro derecho que es lo que se llama el acceso a la cultura. Entonces siempre hay cuestionamiento. El tema es que yo todavía no he visto algún sistema viable, el Creative Commons lo respeto mucho, ojo, pero que realmente asegure al autor una ganancia, y siempre hablamos que no aparezca el Estado subvencionando, ¿no? Estamos hablando de entre privados, que funcione como funciona el derecho de autor, que no funciona excelente, pero que tiene su forma de funcionar. Entonces lo que yo digo es un derecho muy criticado, es un derecho que mucha gente no lo entiende, a veces se abusa un poco el derecho, o si es demasiado estricto como el es Kodama, pero recordemos que gracias también a la propiedad intelectual hay determinados autores o determinados creadores que pueden vivir de lo que hacen. No digo que sea el ejemplo de Uruguay, porque ellos somos autores y sabés que no es tan fácil. No. Pero bueno, hay excepciones, sí. Pero lo que tenemos que ver es eso. Yo quiero que me den, por eso Creative Commons es muy interesante, pero un nuevo sistema que quizás no sea tan estricto, pero que al mismo tiempo asegure, viabilice y aliente la creación artística, que de eso estamos, ¿no? En eso estamos. Luis Fernando Iglesias, gracias por estar acá en La Máquina de Pensar. Perdón que no pude ir por el resfrío, y segundo, nos vemos el martes hablando de Leonard Skinner, dado que estamos hablando de varios temas. Ya sé. Bueno, amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a estar hablando ¿con quién vamos a estar hablando? Con Rosana hablando de varios temas. Ya sé. Bueno, amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a continuar con este tema. Vamos a estar hablando con
¿Con quién vamos a estar hablando? Con Rosana Malaneski, de su libro Leyland. Es un libro de cuentos sobre un viaje en ómnibus, o sobre varios viajes en ómnibus. Luego vamos a charlar con Ramiro Sanchís sobre el Aleph engordado desde el punto de vista artístico. Y vamos a escuchar también a Patricia Díaz Charquero, ella es abogada de Creative Commons, dando otra opinión de este asunto. Esto es todo, amigos, que lo pasen muy bien.